Buenos días. Hoy vamos a trabajar el concepto de función. ¿Qué es una función? Bueno, en términos generales, eh, nosotros en el contexto, en nuestro diario vivir, nos topamos con elementos, todo en realidad lo que nos topamos son elementos que se manejan por medio de una relación que podríamos llamar una función. ¿Verdad? Entonces, cuando yo hablo de una función, tengo que hablar de mínimo dos elementos. O sea, yo eh, no podría trabajar el concepto de función en términos de un solo elemento. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la vida se ha creado a partir de una función. Y todo lo que usted tiene a su alrededor fue creado siempre pensando en que sea funcional, en que sirva para algo. Si no sirvió, ya es otra cosa. Un proyecto fallido es otra cosa, pero siempre se creó en función de algo. Hasta la loquera más que podría parecer, no sé, la más, la más tonta, digamos, disculpen la expresión, cualquier situación, ¿verdad? Por más absurda que parezca, siempre se genera a partir de una función. Tenemos elementos muy claros, ¿verdad? Cuando yo hablo de una función, por ejemplo, un botón es creado, ¿para qué? Un botón puede ser creado para varias funciones, pero cuando ya utilizo el botón, la función es una sola. Por ejemplo, un botón puede ser utilizado para una camisa. Que, por ejemplo, un botón yo lo puedo relacionar con una camisa. ¿Verdad? No sé, un cordón lo puedo relacionar con un zapato. ¿Okay? Un pedazo de tela lo puedo relacionar con un vestido. Siempre cualquier elemento que yo quiera utilizar lo tengo que relacionar con algo. ¿Verdad? Esa relación es la que nosotros vamos a definir como una función. Entonces, ¿cómo puedo definir yo una función? Vamos a, vamos a anotar un concepto, una función, entonces podría ser una relación, sería una relación que existe entre un elemento de un conjunto de salida que establece una correspondencia con un conjunto de llegada. Entonces, nosotros para definir una función, lo que necesitamos es tener claro que vamos a tener un elemento que se va a relacionar con otro, ¿verdad? Donde el primer conjunto le voy a llamar el conjunto de salida y al segundo conjunto le voy a llamar el conjunto de llegada. Por ejemplo, en este primer diagrama, en el conjunto de salida está el A, B, C, D. Y en el conjunto de llegada está la numeración 1,
2 o primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí números romanos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición de función? Bueno, una función es una relación de correspondencia, ¿verdad? Entre un elemento y un conjunto de salida que establece una correspondencia con un elemento, me faltó un elemento de un conjunto de llegada. Entonces, aspectos importantes, la función es una relación. ¿De qué? De correspondencia. Si no hay correspondencia, no hay función, ¿verdad? Nosotros en la primera parte que vamos a ver de función, vamos a determinar si se establece o no el concepto de función en ciertas relaciones. Porque no todas las relaciones que vamos a ver se pueden establecer como una función, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí en las imágenes que presenté aquí, hay un par de diagramas, eso se llaman diagramas sagitales. Hay un par de diagramas que los puedo o que no los puedo relacionar con una función. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a empezar con los que sí se pueden relacionar con una función. ¿Okay? De hecho, aquí hay uno que yo no lo etiqueté como uno que no es función, ¿verdad? Este diagrama de aquí, no es una función, ¿verdad? Aquí se lo estoy marcando, ¿verdad? ¿Por qué este diagrama no es una función? Bueno, porque resulta y sucede que para que sea una función, no solo tiene que haber una relación entre un conjunto, entre un elemento que pertenece a un conjunto de salida, ¿verdad? Que establece una correspondencia con otro elemento que pertenece a un conjunto de llegada. No solo se tiene que dar esa relación, sino que se tienen que dar dos condiciones. Vamos a ver cuáles son esas dos condiciones. ¿Ok? Para que sí se dé una función, ¿verdad? Porque en los diagramas que usted está viendo aquí, aquí hay relaciones de correspondencia, ¿verdad? Por ejemplo, en este primer diagrama que no es función, A se relaciona con 1 y A se relaciona con 3. B se relaciona con 2, C se relaciona con 3 y D se relaciona con 4. Ahí estoy estableciendo una relación de correspondencia, ¿verdad? Pero entonces, repito, no solo se tiene que establecer la relación de correspondencia, sino que además tiene que cumplir con las siguientes dos condiciones. ¿Ok? Entonces, debe cumplir con las siguientes condiciones para definirse como una función. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son esas dos condiciones. Primera condición. Aquí es muy importante que nosotros vamos a nombrar los elementos del conjunto de salida que vamos a llamar preimagen. Conjunto de salida le vamos a llamar preimagen. Y los elementos del conjunto de llegada le vamos a llamar imagen. ¿Ok? Entonces,
Conjunto de salida están las preimágenes, conjunto de llegada están las imágenes. Así rápidamente eso es como la relación que se da con un espejo, ¿verdad? Si usted se coloca frente a un espejo, usted ve donde se proyecta una imagen, ¿verdad? A no ser que sea un vampiro, pero no aplica para estos casos. Entonces, siempre usted se va a colocar frente a un espejo, va a poder ver una imagen. Entonces, si yo me coloco frente al espejo, yo voy a hacer la preimagen y lo que aparece en el espejo es la imagen. Tiene que aparecer una imagen. Si todo está bien, todo está como corresponde, siempre tiene que aparecer una imagen. Entonces vamos con la primera condición. ¿Okay? Ya definiendo quién es la preimagen y quién es la imagen, es importante entonces, ¿okay?, decir que una función, ¿verdad?, o una relación de correspondencia corresponde a una función si para toda preimagen existe, para toda preimagen existe una imagen. Para toda preimagen existe una imagen. ¿Okay? Toda preimagen se debe relacionar con una imagen. ¿Okay? Entonces, yo necesito que todas las preimágenes se relacionen con una imagen. Si aparece una preimagen que no se relaciona, perdón, si aparece una preimagen que no se relaciona con una imagen, con nadie, entonces ahí está muy claro que no es una función. ¿Está claro? Vean este ejemplo aquí, el tercero de esta fila. Aquí lo marqué en anaranjadito. Esta preimagen B, no existe una imagen que se relacione con ella. ¿Okay? B se podría relacionar con el 2, pero no existe la relación. La relación la estoy estableciendo por medio de la flechita. ¿Lo ven? La relación se establece por medio de la flecha. Entonces, B se relaciona con alguien de este elemento B, se relaciona con alguien que esté en este conjunto, aquí que está de rojito, con este conjunto B. Hay alguien, perdón, este B se relaciona con alguien de aquí, no se relaciona con nadie. Como no se relaciona, entonces este diagrama no corresponde a una función, porque no está cumpliendo con la primera condición. Toda preimagen debe tener una imagen. Es más, lo vamos a poner así, no existe. Vamos a poner el concepto de existe, sino vamos a poner toda preimagen debe relacionarse con una imagen. Toda preimagen debe relacionarse con una imagen. Es un requisito para que sea función. ¿Cuál sería el segundo requisito? El segundo requisito podría parecer el mismo primero, pero no es el mismo. A este concepto le voy a llamar el concepto de existencia. Ya les voy a explicar por qué le estoy poniendo así. Y a este segundo le voy a poner el concepto de unicidad. Una ¿ok? Profe, Sí. ¿cómo se Dígame. llama el primer concepto? Existencia. ¿Y el segundo? Unicidad. Ahí lo puse entre paréntesis. ¿Lo logran ver? No.
¿No le aparece? Paréntesis aquí. En toda No, no preimagen. me aparece. Sí se ve, profe. Sí se ve, está en el 1 y el 2. Bueno, no importa, ahí lo tiene. El primero es existencia y el segundo es unicidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera condición y la segunda condición? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre la primera condición y la segunda condición? Que uno se relaciona y la otra no. En las dos se relaciona, porque si no, no fuera función. Las dos se tienen que relacionar. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Que una se relaciona con varias imágenes y la otra solo con una. Ok, vamos a traducirle, a ver si es eso. En la primera se dice que usted se puede relacionar. O sea, que la preimagen se tiene que relacionar con la imagen. Esa relación tiene que ser única. En la primera dice que toda preimagen debe relacionarse con una imagen. ¿Verdad? O sea, todo X, esto es importante, vean este segundo diagrama aquí. En este segundo diagrama, hay alguien que no tiene el audio activo. Stuart, Cordero. Tiene el audio puesto. Gracias. Listo. Ok, entonces les decía, revisemos este segundo diagrama. Este segundo diagrama que está aquí. ¿Verdad? O además, revisemos el primero. ¿Por qué el primero no es función? ¿Quién me dice por qué el primero? Que yo marqué aquí que no es función. ¿Por qué no es función? ¿Quién me dice? ¿Quién explica por qué no es función? Porque tiene, bueno, yo lo entiendo que digamos que son hijos y papás, entonces un hijo no puede tener dos papás, por decirlo así, con los mismos genes. Ok, perfecto. ¿Verdad? De hecho es el concepto que yo uso, pero es más, ni siquiera uso papá, yo uso un concepto más fuerte, ¿verdad? Mamá. ¿Por qué? Porque todo el mundo salió de algún lado, ¿verdad? Uno para definirse hijo tuvo que haber salido de algún lado, ¿verdad? Ok, entonces, todo hijo debe tener una mamá. Los de la izquierda son los hijos y los de la derecha son las mamás. ¿Ok? Pero no existe el caso de un hijo que haya salido de dos lados. No existe. ¿Ok? ¿Entienden el asunto? ¿Entienden la analogía? ¿Cómo lo relacionamos? Toda preimagen debe tener una única imagen. Todo hijo debe tener una única mamá. Y así es. ¿Verdad? Nos gusta o no nos gusta la que sea nuestra mamá. Esa es nuestra mamá. Y por ahí salimos. ¿Ok? Si no, no fuera nuestra mamá. ¿Estamos claros? Que mi abuela es como nada. ¿Verdad? ¿De dónde salió usted? Ese es el concepto. Todo hijo se relaciona con una mamá. ¿Verdad? Y por eso yo tengo que ser muy agradecido con mi mamá. ¿Sí? Porque me dio la vida. ¿Verdad? Mi papá aportó su parte. Pero en realidad la que me dio la vida, mi mamá. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, el primer diagrama no es función porque hay un hijo que tiene dos mamás. La mamá de A es 1 en números romanos y la mamá de A es 3 en números romanos.
Entonces, ese pequeñito detalle está incumpliendo esta condición de unicidad, ¿verdad? Está incumpliendo esa condición de unicidad. Todo hijo debe tener una única mamá. Toda preimagen debe relacionarse con una única imagen. La primera condición se ve que no se aplica en este tercer ejemplo. Dice, toda preimagen debe relacionarse con una imagen. Ese debe relacionarse significa que existe una relación. Y B no está teniendo ninguna relación con nadie de este conjunto de llegada. ¿Okay? No hay ninguna flechita que me relacione B con alguien de este conjunto. Por eso no es una función. ¿Ok? Vamos a revisar el segundo ejemplo. A ver, vamos a preguntarle a Juliana Gómez. ¿Tiene posibilidades de audio, Juliana? Contesta Juliana, a ver, ¿cómo estamos? Juliana Gómez a la 1. ¿Está por ahí Juliana Gómez? Bueno, Lady Campos. Lady, ¿estás por ahí? Accesible. Sí, profe, pero casi no estoy entendiendo muy bien. Bueno, entonces con mucha más razón. ¿Está bien? Con mucha más razón. Le vamos a ayudar para que usted entienda. ¿Está bien? Ok. Está claro que estamos hablando de elementos que se relacionan con otros elementos. Elementos que se relacionan de un conjunto de salida, ¿verdad? Yo le voy a llamar a este conjunto, le voy a llamar conjunto de salida. Luego le vamos a poner otro nombre, pero este es el conjunto de salida y este es el conjunto de llegada. Entonces, está claro que hay elementos del conjunto de salida que se relacionan con el conjunto de llegada. Eso lo tiene claro, ¿verdad, Lady? Sí, eso sí, profe. Ok, excelente. El detalle es que tiene que cumplir con dos condiciones para que sea una función. Necesito que los elementos del conjunto de salida, primero, tengan una imagen. A estas X, porque los del conjunto de salida le vamos a llamar X, y a los del conjunto de llegada le vamos a llamar Y. ¿Ok? Conjunto de salida X y conjunto de llegada Y. Preimágenes, imágenes. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok. Tiene que cumplir con dos condiciones, ¿verdad? Este 1, 2, 3, 4 y 5 que está aquí en el óvalo rosado, ¿verdad? Este 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que relacionarse con alguien de este óvalo que tiene verde. ¿Ok? Entonces le pregunto, Lady, ¿cumple con la primera condición? ¿Los del rosado se relacionan con alguien del verde? Sí, profe. Ok, ¿está segura? ¿Completamente segura? Sí. Ok, perfecto. Entonces la primera condición sí la cumple, ¿verdad? El 1 rosado se relaciona ¿con quién? Con el 1 verde. Ok, De Y. sígame diciendo, ¿quién más? El 2 con el 2 de X con el 2 de Y, el 3 y el 4 con el 3 de Y y el 5 con el 4 de Y. Ok, perfecto. La primera condición la cumple. Para que sea función, tiene que cumplir con las dos condiciones. La primera es de imágenes de los hijos, los que están en el conjunto de salida, las X, tienen que relacionarse con las Y, con las imágenes, con los del conjunto de llegada. Usted me está diciendo que todos los rosaditos se relacionan con los verdes.
¿verdad? Quiere decir que cumplimos con la primera condición. Sí. ¿Todo el mundo entiende lo de la primera condición? Sí, eso sí, profe. Ok, vamos con la segunda. La segunda condición es la condición de unicidad. Significa que todos los rosaditos solo pueden tener un elemento verde. ¿Se cumple con eso, Lady? Sí, ¿Sí se cumple? sí. Ok, ¿cuál es cuál es la mamá del 1? El 1 rosado. El 1 también. El 1 verde, ¿verdad? Ajá. Solo tiene esa mamá. Sí, ¿Sí? El 2 solo tiene esa mamá. sí, también. El 3 solo tiene una. Sí, sí, Y el 4 solo tiene una. también. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis. Que se permiten los hermanos. ¿Está claro? Se permiten los hermanos. No hay ningún problema. 3 y 4 son hermanos. ¿Hay algún problema con los hermanos? Pelean toda la vida, pero son hermanos. ¿Estamos claros? No hay ningún problema con los hermanos. La mamá puede tener varios hijos, los que quiera. Y eso no impide que sea una función. ¿Está claro? Y el 5, la mamá es el 4. Para de contar. Por lo tanto, este diagrama, este segundo diagrama que aparece ahí, podemos con toda seguridad decir que sí es, ¿verdad? Este de aquí, podemos decir que sí corresponde a una función. ¿Está claro? Ya vimos que el primero no es, Sí, el segundo sí es y el tercero no es. Vamos a ver. Vamos a ver quién más nos encontramos por ahí. Vamos a ver. Randy Mora. Está presente, Randy Mora. Randy Mora, por favor comunicarse, Randy Mora. Ok, aquí el asunto es que el del primer conjunto tiene que tener pareja, ¿verdad? Y no solo tiene que tener pareja, sino que sea única, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, mientras todos tengan pareja y sean únicos, Si es está función, bien. si es función. Cumple con el hecho de ser función. ¿Está Ah, bien? ok. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces, por eso, en este, voy a repasar este, porque no estaba grabando. En este primero de la segunda fila, ¿verdad? Este primero, relacionamos un país con un continente y cada país solo puede tener un continente, ¿verdad? Es una relación única. Cada país solo puede tener un continente. Si yo a Nigeria lo relaciono con África y lo relaciono con Oceanía, está falso. Eso no es función, ¿verdad? Y en la vida, en lo que nosotros conocemos como países y continentes, no tendría sentido que un país tenga dos continentes, jamás, ¿verdad? Tiene que estar en uno solo, ¿ok? Entonces, por ahí estamos claros con el concepto de función, ¿verdad? Y no importa que sobre mamá, ¿verdad? Que sobre imagen. La imagen puede quedar sin preimagen, sí, no hay ningún problema, porque la condición es estricta de la preimagen. La preimagen es la que tiene que tener pareja. La preimagen debe tener pareja. Por eso la primera condición se llama una condición de existencia, ¿verdad? Toda preimagen debe tener una imagen. Existencia debe tener, obligatoriamente debe tener una imagen. Toda X debe tener una Y. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, Sí. entonces, si dos de un mismo lugar se relacionan con uno, sí puede tener función. Digamos, Dos, por ejemplo, dos si dos países de un mismo lugar pueden tener un mismo continente, por decirlo así. excelente, excelente aportación. Digamos, pongamos Costa Rica aquí. Este mismo, dando el ejemplo, Alonso nos está dando, aquí vamos a poner Costa Rica.
Costa Rica lo relaciono, no es CR, por aquello que no se entienda. Costa Rica lo relaciono con quién, con cuál continente. América. América. Costa Rica, América. ¿Hay algún problema con que Costa Rica también vaya a América? No hay ningún problema, ¿verdad? Ya que México va a América, Costa Rica va a América, no hay ningún problema. ¿Está bien?